fíjese que vamos a hablar sobre mentes geniales, me encanta. Es un libro de Mario de la Piedra Walter en donde nos habla precisamente cómo es el cerebro de los artistas. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, qué bueno que escribiste este libro y hablas sobre ello, ¿no? Porque incluso en discusiones decimos, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo ven? De pronto no entendemos la realidad que ellos hacen, ¿no? Platícanos cómo te nace la idea de escribir este libro. Sí, la verdad es que es un concepto muy interesante. Todo surge desde muy temprano. Yo desde que decido estudiar medicina siempre sentí que había cierta tensión de dualidades, alguien que también me empujaba hacia las letras, hacia las humanidades. Y lo que yo quería hacer era encontrar como ese punto de unión entre la ciencia y el arte. Y gracias a las neurociencias y a la neurología que prácticamente nos explica cómo interpretamos la realidad, también podemos apreciar un poco cómo estos artistas interpretan también su realidad. Entonces, más que nada es como una exploración sobre cómo algunas condiciones neurológicas, algunas enfermedades mentales moldearon la vida y obra de gente como Dostoyevsky, Frida Kahlo, Silvia Plath, Van Gogh, todos los grandes artistas que conocemos. Qué padre. Pues como investigación pura llama muchísimo la atención. ¿Qué buscabas tú al publicar ya el libro? Bueno, primero, yo creo que en el imaginario colectivo tenemos esta idea del genio atormentado, ¿no? Del artista que tiene que sufrir y de la locura. Yo creo que esto surge también de una concepción errónea que tenemos. Muchas veces queremos englobar dentro del término locura cosas que son muy diferentes y un poco era más bien mostrar que más estos artistas, más que gracias a una enfermedad, fueron grandes a pesar de su enfermedad. Digamos que supieron utilizar este tipo de condiciones como material, como arcilla, para generar su arte. Yo creo que es algo que también lo podemos aprender nosotros en el día a día, cómo todo lo que nos pasa lo podemos utilizar para sublimar algún proceso de creación. Hablando de esta investigación que hiciste, Mario, cuando se habla de la genialidad, o sea, ¿qué sucede en el cerebro? O sea, ¿cómo podemos entender este proceso o se nace con esa virtud? ¿Qué encontraste en esta investigación? Sí, claro. Bueno, lo interesante es que la creatividad es algo que tenemos todos nosotros. Cuando resolvemos algún problema en casa, la mejor ruta, algún problema en el trabajo, estamos siendo creativos. Si tenemos en cuenta que ser creativo es tener ideas novedosas, por supuesto hay cierto tipo de condiciones o de rasgos de personalidad que nos puede ayudar. Más que nada es unir diferentes ideas y lo que pasa en nuestro cerebro es que hay áreas cerebrales que se conectan entre sí con las emociones, con el juicio, con el pensamiento, con el procesamiento de imágenes y es esta conexión entre las distintas áreas lo que nos dan lo que nosotros referimos a creatividad. Oye, Mario, vamos, y me parece bastante interesante cómo nace la curiosidad, ¿no? De decir, oye, pues soy científico, soy médico, trato de entender esta parte. En tu vida, ¿te sucedió este mismo cuestionamiento cuando te acercaste al arte de decir, algo sucede en el cerebro del artista, algo sucede en el cerebro de los genios? Sí, yo creo que lo que me interesa es también entender al ser humano en todo su contexto. Y yo creo que lo que hace muchas veces la medicina o la neurociencia es tratar de entender quiénes somos, pero es imposible entender quiénes somos si no tomamos en cuenta el arte, la filosofía, todo lo que se traduce en el ser humano. Entonces, para mí, yo quería entender qué fue lo que pasó, incluso evolutivamente. O sea, si lo pensamos, el ser humano surge en el África Central hace 300.000 años y por casi 200.000 años no sucede nada y de repente empiezan las pinturas rupestres, el lenguaje, los primeros libros y hay como esta explosión cognitiva y para mí es muy interesante decir, bueno, si tenemos tanto que nos relaciona con nuestros otros antepasados, con los primates, ¿qué fue lo que sucede en el cerebro que da esta explosión cognitiva y que nos lleva a lo que hoy es la civilización humana? Wow. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación para escribir el libro, Mario?
Más o menos estuve trabajando en él como un año y medio. Cito siempre mucho a un divulgador que me gusta mucho, que es Carl Sagan. Él era un astrónomo y él dice, Sí. cuando uno está enamorado, se lo quiere contar a todo el mundo. Y el libro es un poco eso, parte desde el asombro. Estoy enamorado de las neurociencias, estoy enamorado del arte, estoy enamorado de este camino en medio que se puede transitar y simplemente quería contarle a la gente cómo funcionan estos cerebros, que también son muchas veces nuestros cerebros. Es un poco el entendimiento de nosotros mismos. ¿Piensas darle continuidad a este libro, que sea una segunda edición o otro libro parecido con las neurociencias? Sí, bueno, hay varias cosas que estoy pensando. Por ejemplo, hay otros artistas que me hubiera gustado incluir. Hay una artista japonesa que es Yayoi Kusama, que estuvo hace no mucho en México. Pero también me importa mucho, me interesaría tratar en un segundo libro también un poco el lado oscuro de la medicina, que es en lo que me estoy metiendo un poco también en esas grandes historias sobre experimentos que fueron un gran avance científico, pero un costo ético muy importante. Entonces también yo creo que es importante resaltar eso y bueno, son algunas ideas que tengo en mente. Hablando de, ahorita que comentas, ¿de quiénes hablas en este libro? ¿De qué mentes brillantes hablas en esta primera edición? Sí, bueno, dentro de las más conocidas está Van Gogh, por ejemplo, que tenía un trastorno bipolar, está Dostoyevsky, que tenía epilepsia, pero esta epilepsia le causaba tener sensaciones casi divinas y esto afectó su literatura. Tenemos a Frida Kahlo con la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Y también quería salirme un poco de lo que es como el arte hegemónico y también hablar, por ejemplo, de arte indígena. Hablo de la cultura wixárika, que también llamamos huicholes, que todo su arte está basado en su uso de sustancias psicodélicas, ¿no? Como los psicodélicos pueden alterar la mente y pueden generar también condiciones de creatividad, o incluso artistas como un artista mexicano, Martín Ramírez, que estuvo en un psiquiátrico en Estados Unidos a principios del siglo XX, y como desde el centro psiquiátrico, él a través de carbón y de juntar papeles e incluso usar saliva o flema, hacía unas obras de arte impresionantes. Entonces no solo quería irme por los más famosos que conocemos, sino también mostrar que el arte puede surgir en distintos lados. Wow. Pues Mario de la Piedra, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información, esta investigación que yo sé que te apasiona, pero pues el libro es una manera mucho más fácil de digerir toda esta información, ¿no? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te podemos leer? Si alguien quiere hacerte retroalimentación del libro. Sí, por supuesto, el libro ya está disponible en México, en todas las librerías, también a través de la página de la editorial de Penguin Random House. Y a mí me pueden seguir en Instagram, MarioDLP91, y ahí estoy posteando cosas sobre la presentación del libro, distintos artistas, y bueno, así es como me pueden seguir. Perfecto, muy bien. Mario, pues mucho éxito y si nos lo permites, en su momento pues seguimos hablando sobre esta segunda parte y sobre lo que has investigado de las neurociencias. Por supuesto. Muchísimas Un placer. gracias. Bonito día. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, ya lo sabe, estas mentes brillantes que pues ven la vida desde otra perspectiva, sienten la vida de una manera muy diferente. Pausa comercial y regresamos.